estabilidad de precios y desarrollo financiero. This is an easy one. I just get out of the way. Voy a ser muy breve. Vamos a empezar con la presentación de Ilan Goldfein, que acaba de ser nombrado presidente del Banco Central de Brasil. Había sido director del banco cuando yo era presidente, así que para mí es un placer estar aquí, verlo a él en su posición y estar yo en la mía. That's all I'm going to say. He has all the credentials. No hace falta que les diga todas sus credenciales. El segundo orador va a ser Rodrigo Vergara. Tampoco necesita presentación. Es un muy conocido presidente del Banco Central de Chile, muy conocido, tiene una carrera ilustre y como académico también. Y por supuesto Federico, a Federico también lo conocen muy bien, como los otros, presidente del Central Bank Banco de la Argentina. Y ustedes me pueden contar seguro a mí mucho más sobre él. Al igual que los otros panelistas, él tiene una gran trayectoria académica, ha sido muy exitoso en la administración de un gran banco público de la Argentina y ahora tiene este momento tan importante de hacer el trabajo de presidente del Banco Central. Sin más, Ilan, el micrófono es todo tuyo. I have to say I'm looking forward. Espero que llegue ese momento de estar en tu lugar. Voy a intentar hablar en español, portuñol. Parece español, pero van a fijarse que hay algunas palabras en portugués en el medio. Primero quiero decir que es un placer hablar acá en Buenos Aires, a un público tan distinguido. Agradezco a Federico por esta invitación, esta notable conferencia que me da la oportunidad de compartir con ustedes algunos desafíos que tenemos todos y el caso de Brasil. Antes, quiero felicitar al Banco Central de la República Argentina por este esfuerzo importante de desinflación que ya muestra sus resultados positivos. Voy a dividir lo que voy a hablar en tres pedazos. Primero, lo que está pasando con los bancos centrales en el mundo, los bancos centrales en los países avanzados. El otro día estábamos en Jackson Hole y nos fijamos que casi todos los bancos centrales del mundo están fuera de su target. La mitad abajo y la mitad arriba, pero estamos todos fuera. Entonces, lo que decidí hacer en la primera parte es hablar un poco de la experiencia de lo que estamos arriba para los que están abajo. La segunda parte voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo nosotros en el Banco Central de Brasil con la desinflación y a dónde llegamos y a dónde queremos ir. Y finalmente hablar de Brasil de una forma más general, de las reformas, de los cambios que tuvimos. Bueno, yo el otro día le dije a mis colegas banqueros de países avanzados, le dije bienvenidos y llegaron al mundo de los bancos centrales emergentes. El mundo es un mundo marcado por choques más intensos de lo que uno esperaba. Estos choques a veces son no cosas teóricas, pero de prácticas, y lleva más tiempo a volver a la meta. En cuanto no vuelves, tienes problemas de credibilidad y tienes que comunicar bien cómo lo vas a hacer. Es claro que en países emergentes tenemos casos más particulares, enfrentamos fuertes devaluaciones cambiarias que afectan mucho la inflación, incluso cuando el coeficiente de traspaso, el pass-through, es bajo, o a veces tienes cuestiones de dinámicas fiscales, a veces cuestiones de instituciones que no son tan fuertes como en los países avanzados. Hay dudas sobre eso y eso todo ejerce presión sobre la inflación. En el medio,
las desviaciones de la meta ponen la credibilidad de las acciones de los bancos centrales bajo escrutinio. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros en economías emergentes ya lo hemos pensado en todo, porque lo hemos intentado todo. En primer lugar, siempre aparece gente diciendo que si las metas parecen difíciles de alcanzar, se debe ser aún más audaz, establecer objetivos más desafiantes. Y siempre hay buenos argumentos para apoyar estas sugerencias. La mayoría de los argumentos son de estado estacionario, cuando ya estás ahí. Por ejemplo, hoy en economías avanzadas se discute si la meta de 2% no debería ser 3% o 4%. Y el argumento es muy claro. Si quieres estar más lejos del zero lower bound, es bueno que tengas una meta más alta. O si piensas que las tasas de interés de equilibrio son más bajas, sube un poco la tasa de inflación. Eso es equivalente a la discusión en emergentes cuando miran la inflación, la meta de inflación y dicen, es muy alta. Esta inflación muy alta te genera mecanismos de indexación, de inercia, y en el steady state tienes que tener una inflación más baja. Esos argumentos son verdaderos, pero el problema es que el timing es esencial. Cuando empiezas a discutir si 3%, 4% en economías avanzadas es la mejor meta, pero todavía estás en cero y no lo sabes cómo llegar, puede parecer al público que esas sugerencias suenan como algo muy lejano a su realidad. Por lo tanto, a lo mejor hay que hablar no en steady state, pero en la trayectoria, en el tránsito para la meta. Muchos dicen, bueno, si eres más audaz, a lo mejor las expectativas te ayudan. Si quieres subir la inflación de 0 y tu objetivo es 3%, esto debe ayudarte. Lo mismo puedes pensar cuando la inflación es muy alta y tienes una meta todavía más baja, te puede ayudar las expectativas. Pero metas excesivamente audaces no son eficientes si nadie cree que los bancos centrales pueden alcanzarlas. Una meta ambiciosa que se considera como no alcanzable erosionará el resto de la credibilidad que el Banco Central y en consecuencia hará la desinflación aún más costosa. La idea de que las metas muy audaces puedan ayudar a la convergencia de la inflación tiende a funcionar solamente si ellas son vistas como realistas. Y muchas veces son, pero algunas veces no las son. Muchos de ustedes ya hicieron dieta. Yo hice muchas veces dieta. Sabemos que la respuesta a un comienzo muy difícil de dieta no es ponerte una meta todavía más ambiciosa, pero a veces lo mejor es hacerlo en pasos, en baby steps, en pasos pequeños. Eso lleva a la segunda cuestión. ¿Cuándo es provechoso fijarse una meta menos ambiciosa? Una meta menos ambiciosa puede ser como algo que te cambias la meta de largo plazo, pero eso te va a generar costos de credibilidad. Pero a veces puedes imaginar casos de metas intermediarias, siendo claramente comunicados por los bancos centrales a camino de su ruta original. Si la meta inicial, por ejemplo, de 2%, no es totalmente creíble en los próximos 12 meses, pero lo es para un horizonte más largo, ¿por qué no anunciar que el camino para 2% pasa a través de 1% en una fecha previa? Esas son metas intermediarias. Los logros de los objetivos intermediarios pueden ayudar a mantener la credibilidad a pesar de fallos en alcanzarse la meta de largo plazo. Es mucho más importante para la credibilidad poder alcanzar los objetivos fijados que cambiarlos hacia arriba o abajo. Los regímenes de meta de inflación abarcan suficiente flexibilidad para definir los horizontes adecuados en los que la inflación converja a las metas de manera creíble.
los objetivos intermedios pueden ayudar a restaurar la confianza y orientar a los agentes económicos. En el caso de Brasil, ya tuvimos momentos donde la inflación subió a 2 dígitos y hablamos de metas intermediarias para los próximos 12 meses y volviendo a la meta en 24 meses. Eso pasó en 2001, 2002, 2003. Estuvimos juntos con Arminio trabajando en eso y al final volvimos de un shock muy fuerte a una meta menor. Pero hay casos que no es necesario tener metas intermediarias. Depende de los costos y beneficios. En este caso, en Brasil, nuestra evaluación es que el alcance de la meta en el próximo año es un objetivo que es ambicioso, pero es realista. Les cuento un poco el largo camino de desinflación que ya hemos pasado y que estamos intentando pasar. En el año de 2015 tuvimos una inflación de casi 11%. La inflación fue una consecuencia de una política que se terminó, una política que llevó a un shock de precios que llamamos regulados, administrados, una fuerte depreciación cambiaria y una fuerte depreciación que vino de una falta de confianza de los agentes. La inflación fue a 11% y ahora se espera que termine el año de 2016 a 7.3%. Para el año que viene, la meta continúa siendo 4.5% y evaluamos que esta meta es una meta que de 7% y en la dirección que va es una meta que es ambiciosa, pero que se podría cumplir. Eso nos ayudó un poco con la convergencia de las expectativas. Cuando yo llegué hace 2 meses, las expectativas estaban como en 5.5 para 2017, hoy están más cerca de 5, o sea, en la mitad del camino para 4.5, y en los años de 2018, 2019 y adelante, la expectativa ya está anclada en la meta de 4.5. Entonces, yo creo que estamos con una desinflación importante y tenemos una expectativa que la desinflación va a continuar en los próximos años. En el pasado, ajustes y reformas fiscales y otras fueron muy importantes para la desinflación. Yo diría que continúan siendo muy importantes hoy en día para el trabajo del Banco Central. Estamos seguros que la inflación en Brasil convergirá hasta la meta en todos los horizontes relevantes, en particular en 2017. Ahora, quiero hablar un poco de la coyuntura que estamos enfrentando en Brasil. En primer lugar, voy a hablar de la coyuntura internacional y cómo eso afecta a Brasil. Yo diría que la economía mundial está experimentando una transición a un nuevo estado de equilibrio. La coyuntura actual se ha caracterizado por una abundancia de liquidez y una lenta recuperación de crecimiento entre las principales economías. Desde la perspectiva de las economías de mercado emergentes, yo diría que es un periodo benigno. Yo diría un interregno benigno. ¿Por qué benigno? Porque hay una abundancia de liquidez, ha permitido un funding más barato, lo que favorece en especial a la financiación de economías de mercado emergentes, que en general somos importadores de ahorro externo. ¿Y por qué yo digo que es un interregno, es un periodo? Porque no me parece probable que este ambiente dure mucho tiempo. Con el tiempo, las economías avanzadas recuperarán su camino de crecimiento. Este movimiento inevitablemente provocará un proceso de normalización de las condiciones monetarias en las economías avanzadas, particularmente en Estados Unidos, que está más avanzado en este punto. Me parece que las economías emergentes
y en particular de América Latina, deben sacar ventaja de esta ventana de oportunidad para reformar y ajustar sus economías. Es el momento de enfocar en nuestros problemas. La normalización de las condiciones monetarias en las economías avanzadas debe terminar con el periodo que algunos están llamando Flight from Zero Interest Rates. Yo creo que termina el Zero Interest Rate, el flight lo vamos a ver el tiempo, ¿no? Sin embargo, la normalización de la condición monetaria global no debe ser interpretada como malas noticias. Al final, el mundo está recuperando, pero nosotros en los bancos centrales, que siempre estamos mirando los riesgos, no podemos ignorar la posibilidad de alguna volatilidad por delante. En Brasil, en esta ventana de oportunidad, veo como imperativo las acciones destinadas a reconstruir el balance del sector público, recomponiendo el espacio fiscal a través de la reducción y racionalización de los gastos para poner la dinámica de la deuda en orden. No menos importante, considero que necesitamos avanzar en la amplia agenda de reformas estructurales destinada a fomentar la productividad en nuestros países e impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Al final, va a ser la productividad que nos va a sacar de crecimiento a Brasil de la recesión y a América Latina del crecimiento más bajo. Para terminar, voy a hablar un poco de la situación en Brasil de una forma general. Hablé un poco de metas de inflación, si hay que bajarlas, hay que subirlas, hay que hacer metas intermediarias o no hay que hacer nada, que es el caso de Brasil, fijarse en la meta. Hablé un poco de cómo está la desinflación en Brasil, el ambiente externo que vivimos y ahora voy a hablar el ambiente doméstico. Al shock externo del baja de commodities, yo creo que las políticas internas amplificaron el shock. Yo diría que en toda América Latina sufrimos con el término de intercambio que bajaron, pero en Brasil algunas políticas maximizaron, amplificaron el shock. Yo diría tres grandes grupos: aumentos indiscriminados del gasto público que nos pusieron este problema de la deuda, congelamiento de precios, que como todos lo sabíamos, lo congelas y en algún día la tienes que soltar, que fue el 2015. La inflación de los precios regulados en 2015 fue en promedio 18%. El precio de energía eléctrica se fue a 50-60%. Por eso que el headline inflation fue casi 11%. El resultado de gasto público, congelamiento de precios y exceso de intervención en la economía, el resultado fue una recesión que en los 2 años acumulados yo diría que llega a 7%, una inflación que llegó a 11%, o sea, es casi típico de un shock de oferta si lo piensas. Si te lleva una recesión y te sube la inflación, lo que hace el trade-off más difícil. Y llevó a dudas sobre el ajuste fiscal que hay que hacer. ¿Cuáles fueron y están siendo la reacción del gobierno? En primer lugar, lo más importante son los ajustes y las reformas fiscales. La primera reforma es la reforma del techo del gasto, que congela los gastos en 0% real por los próximos 10 o 20 años. La propuesta de 20 años con 10 años para arreglo. Y en Brasil los gastos son el problema principal, que es lo que llevó el crecimiento de los gastos a 6% real todos los años en las últimas décadas, llevó a inflación alta en el pasado, a aumento de la carga tributaria y recientemente a una deuda mayor. Entonces el techo de los gastos ya está en el Congreso y hay, yo diría, un buen encaminamiento para que lo apruebe. Para que el techo de los gastos funcione necesitas hacer otras reformas. Una de las más importantes es la reforma de las pensiones, que debe ser mandada al Congreso este año. Las reformas fiscales son muy importantes, principalmente para la inflación, pero hay otras reformas que actúan en la productividad. Por ejemplo, la reforma laboral,
que da un poco más de flexibilidad para que haya acuerdos. Hay un esfuerzo muy grande de aumentar inversión en infraestructura y hay un esfuerzo muy grande con la privatización de varios activos en Brasil. En el Banco Central, yo hablé de las metas de inflación, pero yo diría que hay dos otros objetivos. Uno, aumentar la eficiencia, reducir algunas de las distorsiones en el mercado financiero en Brasil. Aquí estoy pensando en formas de reducir el costo del crédito libre en Brasil. Y hay varias cosas que se tienen que hacer. Es un proyecto que ya lleva años. Lo empezamos con Arminio en 99, pero yo creo que hay mucho que hacer. Y finalmente, estabilidad financiera es que mantener el sistema capitalizado, líquido y provisionado como está hoy. Para terminar, yo diría que hay todavía un largo camino, pero por lo menos ahora estamos en la dirección correcta. Muchas gracias.